Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, si nos hace favor sus reflexiones y observaciones y sobre todo sus propuestas también serán muy importantes, señor presidente, si usted me lo permite, en relación a lo siguiente. En los últimos 2 años hemos realizado reuniones con hermanos migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos, desde el norte, sur, este y oeste. Hemos estado en estados como Florida, Nueva York, Texas, California. También en lo personal he estado en los campos agrícolas, me he quedado en sus albergues de muchos de nuestros hermanos que trabajan en estos campos. También, presidente, hemos realizado ya más de 200 videos aproximadamente que contienen denuncias, muchas de ellas hemos venido aquí con usted a exponérselas aquí en esta conferencia matutina. También hemos subido videos acerca de sus historias de vida, la mayoría de ellos pues desgarradoras. Usted las conoce muy bien, sabe de esta problemática. Y bueno, pues nuestros hermanos migrantes también han propuesto soluciones, presidente, y eso es lo que a mí me interesa muchísimo que usted lo conozca, lo sepa. Y bueno, todos ellos, pues usted también los conoce muy bien, son hombres y mujeres trabajadores, talentosos, perseverantes y con un gran amor a México, que a mí la verdad me sorprende muchísimo porque hemos estado aprendiendo mucho de ellos, de su nacionalismo y del amor que le tienen a nuestro país. Entonces, ellos han llegado a una conclusión, presidente, en estas reuniones que se han tenido allá en Estados Unidos y aquí en México, que se necesita una reestructuración a fondo de los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Obviamente esta estructura tiene ya años y pues no se ha revisado hasta la fecha. Por ello, presidente, bueno, pues nuestros propios hermanos migrantes convocaron a diputados y senadores que ya han tenido reuniones allá en Estados Unidos y ahora aquí en México. De estas reuniones que se han tenido, presidente, pues se acordó llevar a cabo un foro con senadores y diputados en agosto, aquí tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y ya se llegaron a algunas conclusiones, presidente, que me gustaría muchísimo planteárselas. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, la senadora Susana Hart, de Morena, y sí quiero enfatizarlo muchísimo porque desgraciadamente, presidente, hemos también intentado, y digo intentado porque pues entrevistar a diputados y senadores de oposición y pues le echan a usted la culpa hasta incluso de la migración, ¿no? Que pues ya tienen muchos hermanos años allá. Entonces sí ha sido un poquito complicado y hay que decirlo porque, bueno, pues ahorita, por ejemplo, la senadora Susana Hart de Morena ya presentó, presidente, una propuesta de ley donde refuerza el planteamiento que usted, presidente, ha hecho aquí en la mañanera, que es convertir a los consulados en verdaderas procuradurías de atención a nuestros hermanos migrantes. Esto es muy importante porque es sin precedentes aquí en México. También, por otra parte, el diputado Alejandro Robles, presidente también de Morena, y que es hermano migrante también, estuvo viviendo fuera de México, en Canadá y Estados Unidos. Él está muy enfocado en el tema del voto migrante, pero fíjese que ya se está abriendo aquí un proceso para ver la participación de los mexicanos también en la cuestión política allá en Estados Unidos. Incluso ya se abrieron unos foros pues de Morena, pues también hay que decirlo, presidente, porque la verdad es lo que se está manejando ahorita con nuestros hermanos migrantes. Incluso ya se nombraron a muchos delegados de Morena allá en Estados Unidos. También se tuvo una reunión muy importante, presidente, con el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Leonel Godoy. Él fue migrante, entonces fue muy interesante la reunión que tuvieron con hermanos de California, de Nueva York, de Texas, de Florida, con él. Y bueno, dijo, yo conozco perfectamente la problemática, ya vamos a ponernos a trabajar, así dijo. Entonces,
Y bueno, también la senadora, presidente, Nestora Salgado, que ella fue migrante, y que por cierto le quiero comentar que Netflix va a sacar su serie, su historia de la senadora. Así es que también hay que esperarla, porque pues ya ve que fue injustamente encarcelada. Entonces, presidente, también el senador José Narro, por cierto, ya hizo un foro sobre derechos políticos de los migrantes, tanto aquí como allá en Estados Unidos. Entonces ya se está trabajando, presidente, pero va a ser muy importante el empuje que usted le siga dando, y me gustaría también conocer su punto de vista en relación de todas estas actividades, porque pues definitivamente los hermanos migrantes ya se pusieron a trabajar y es gente muy talentosa, y cuál es su reflexión y sus opiniones y sobre todo sus observaciones en relación a estas actividades, presidente. Bueno, yo pienso que es importante que estén tomando esta iniciativa, porque sí hace falta más organización de nuestros paisanos. No es fácil porque ellos van a trabajar, a buscarse la vida, a diferencia de otros migrantes, hermanos de otros países. Los mexicanos están dedicados por entero al trabajo, van a eso y pensando, eso sí, siempre en su familia, no se desligan de México, pero la vida política allá, aún no teniendo ninguna limitación legal, no les interesa mucho o no les interesaba mucho, porque ahora sí están participando más. Hay en ciernes, en proceso, el surgimiento de el orgullo de ser mexicano allá, muy conmovedor, de veras es algo extraordinario. Están allá y son más nacionalistas que algunos de los que vivimos acá. Eso es lo que estamos aprendiendo de ellos ahorita, presidente, sí. La verdad. Entonces, pues es muy bueno lo que están haciendo de los foros, la organización. Ahí hay que cuidar nada más de que la Procuraduría de Defensa del Migrante, aunque esté en el consulado, o que el consulado sea en los hechos una Procuraduría de Defensa del Migrante, cumpla con la normatividad de política exterior para no intervenir en asuntos de Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente por eso que se cuide esa parte para que no vayan a utilizar eso, ¿no?, como pretexto, como excusa en contra
del gobierno de México, que está utilizando los consulados con fines políticos. Es de defensa, porque eso sí, para eso es el consulado y la embajada, para defender a nuestros paisanos. Nada más cuidar eso y reforzar los 50 consulados. Se tiene que hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard. Hay una comisión de atención a migrantes. Quien está a cargo de esta oficina es una persona responsable. Sería bueno que se pusieran de acuerdo para que él ayudara, porque ese es su trabajo. Y así como ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, pues él debería de estarlo haciendo. A lo mejor lo está haciendo, pero es cuestión de coordinación. Sí, por eso desde nuestro muy particular punto de vista es importante conocer su propuesta, sí, y su posicionamiento, presidente, porque pues usted conoce muy bien la problemática de nuestros hermanos migrantes allá, y aquí en México sí se necesita reestructurar todo el sistema de servicio exterior mexicano, precisamente porque tiene 40 años que no se revisa y ya no es la misma condición de los consulados en Estados Unidos que un consulado en Francia, por ejemplo. Sí. Entonces sí hay que reestructurar de fondo la operación de los consulados en Estados Unidos. Por eso es que me interesaba. Hay que planteárselo a Marcelo y al compañero que es el responsable de migrantes, que fue periodista en México, sí, en La Jornada, luego fue subsecretario, creo, en la Función Pública. Es el presidente del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Sí, se refiere, sí. Con él. Luis Hernández. Sí, sí es Luis. Pero entonces, él es la persona y ya seguramente nos está escuchando o le van a informar y nos va a escuchar. Sí. Y ya se formó una comisión, presidente, en la Cámara de Diputados. Luis Gutiérrez. Sí, ya se formó la comisión a raíz de este foro que se hizo en agosto. Incluso pues tiene muy buena actitud, usted la conoce muy bien, Amalia García, es la que está ahorita presidiendo esta comisión en la Cámara de Diputados. Sí. Entonces, porque sí se necesita pues reformar de fondo. Amalia García de Zacatecas. Exactamente. Sí, ellos tienen experiencia porque pues hay muchísimos zacatecanos desde hace tiempo. Okay. Y entonces, seguir informándole a través de aquí con usted, presidente, a nuestros hermanos migrantes, que ya se están tomando estas acciones, que ya se está trabajando por parte de los senadores y los diputados, y que sí quiero dejar muy enfático que fueron ellos los que contactaron a los senadores, incluso ya han ido allá a Estados Unidos y diputados también. Entonces, bueno, que ellos ya se están poniendo a trabajar. Sí. Presidente, por otra parte, fíjese